Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Gracias por conectarse tan prontamente. Estamos muy contentos de estar nuevamente compartiendo por este medio con todos ustedes. Eh, no quisiera que nos acostumbráramos a esto, pero pasamos un buen tiempo. La verdad es que anhelo y me gusta mucho los miércoles por la noche y compartir con todos ustedes lo que el Señor pone en nuestro corazón. Amén. Permítame un segundito. Ok. Ahí estamos. Vamos a saludar a quienes ya están conectadas. Y comenzamos ahí con Vanessa. Vanessa Ramírez ya está con nosotros. Bienvenida, Vanessa. Muy buenas noches. Karen también, Karen Hacker ya está conectada también. Muy buenas noches, Karen. Bendiciones para todos allá en casa. Qué bueno que estás conectada por acá. Saludos. Diana también, Diana Aguilar también, Dianita, qué bueno saludarte. Qué gusto tenerte por acá. Esperamos poder bendecir tu vida. Liz también ya está conectada. Muy buenas noches, Liz. Qué bueno saludarte. ¿Andás por acá o andás allá en Izabal, donde estás en estos días? Evelyn también ya está con nosotros. Muy buenas noches, Evelyn Corsantes. Te bendecimos. Vanessa nos saluda. Buenas noches, pastor. Bendiciones y saludos a todos, dice Vanessa. Buenas noches, Vanessa. Evelyn también. Hola, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Ya expectante, dice Evelyn. Amén. Yo también estoy expectante a ver qué hace el Señor hoy. Mi amada Patti también. Muy buenas noches. Saludos y bendiciones, pastor, dice Patti. Te bendecimos, Patti. A ti, a Tácito. Que Dios los bendiga, les visite y que su salud esté en tu casa, su paz y su gozo con ustedes. Nago también ya está. Buenas noches, Nago. Buenas noches, pastor, dice Nagora. Bendiciones a ti y familia. Igualmente, que Dios te bendiga. Buenas noches, dice Liz. María Eugenia Porras ya está también conectada. Muy buenas noches. María Eugenia, Gladys, mi hermana Gladys también ya está. Muy buenas noches, Gladys. Un gusto saludarle. Ahí hemos estado con Leonel y con Carol allá en casa. Y ahí ya les comenté que usted está conectada en los estudios. Amén. Mi hermano Herbert también ya está con nosotros. Buenas noches, Herbert. Bendecido. Lucky y Eddie Sáenz también ya están con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, dice Lucky. Bendiciones. Qué bueno, ya vemos un grupo considerable. Así que vamos a darle gracias al Señor. Hoy estamos comenzando estudio y espero que el Señor nos hable y haga algo urgente que necesitamos en nuestro corazón, porque necesitamos realmente ver esos cambios. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor y voy a pedirte que cierres tus ojos y con reverencia a su presencia vamos a encomendarle esta noche y este nuevo estudio que durará algunas semanas. No creo que tantas como los estudios anteriores, pero Dios siempre nos sorprende, ¿verdad? Y pues prisa por comenzar otro no tenemos, así que a ver por dónde nos lleva el Señor. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este precioso tiempo, esta oportunidad que nos das de compartir, Señor. No es como quisiéramos nosotros, pero sí es como tú lo has dispuesto para este tiempo, Señor. Y estamos acá a través de esta plataforma, Señor, conectados de diferentes países, en diferentes lugares, pero en un mismo espíritu, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios, conociéndote cada día en estos tiempos, Señor, como nuestro protector, como nuestro sanador, como nuestra justicia, como nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque hace un año no te conocíamos como te conocemos hoy. Así que podemos decir, Ebenezer, hasta aquí, hasta acá, nos ha ayudado Jehová. Mis amados hermanos, reciban bendiciones, que la gracia de Dios esté sobre ustedes para poder recibir su palabra con gozo y poder aplicarla, guardarla y vivirla. Y dame a mí la gracia, Señor, para poder transmitir tu corazón fielmente a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que muy buenas noches.
Ralda está conectada también, ya muy buenas noches Ralda, mi hermana Betty Regalado también ya está conectada. Angie, también te saludo, bendiciones Angie, y a los demás que me aparecen por acá ya habíamos saludado. Así que vamos a comenzar en esta noche el estudio que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes. Vamos a estar hablando en estas próximas semanas acerca de la gracia. Creo que es importante que nosotros entendamos un poco más profundamente el significado de este regalo tan maravilloso que Dios nos ha concedido, que es su hermosa gracia. Un tema que se ha mal usado, mal interpretado, menospreciado, abusado y mal enseñado totalmente este tema de la gracia, y en lugar de ser una bendición como lo es, se ha convertido en un escudo para que podamos evitar la santidad, para que podamos nosotros agradar a Dios, y nos hemos escudado en la gracia para seguir viviendo como nos place. El Señor puso en mi corazón fuertemente el compartir este tema. Compartí algo acerca de la gracia al principio de esta pandemia, por ahí por marzo, abril, no sé, por ahí está colgado algún tema acerca de la gracia, pero queremos profundizar un poquito más, y estamos viviendo bajo un pacto al que la palabra llama pacto de la gracia, y creo que es uno de los fundamentos de la iglesia, el entender, el poder aplicar y vivir correctamente de acuerdo a este regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Creo que hay muchas preguntas, muchas dudas y muchos paradigmas que se van a botar. Yo te quiero pedir, como te lo pido con todos los estudios que comenzamos, si tú definitivamente van a haber algunos paradigmas que se van a botar o a tratar de botar de nuestra mente, te voy a pedir que no deseches algo solo porque no piensas igual, porque no crees lo mismo o porque se te ha enseñado diferente. Como todos los estudios que hemos tenido, yo procuro basar todo lo que te digo en la palabra, y todo aquello que te cause conflicto, porque tal vez no lo aprendiste así, antes de desecharlo, ve a la Biblia, pídele al Señor que te confirme, porque quizá el Señor quiera cambiar tu forma de pensar, quitar algún fundamento mal puesto y poner su fundamento en tu vida, para que pueda el Espíritu Santo sobreedificar en ti y para que pueda ser un edificio que no cae fácilmente. Amén. Así que vamos a comenzar en este momento, y hay tantos comienzos por donde podría comenzar. Y hoy en la tarde estaba realmente pidiéndole al Señor dirección para que me llevara al punto de inicio de este estudio. Y toda la Biblia prácticamente nos habla de pactos. Dios funciona a través de pactos, así Él trata con nosotros, así Él nos guía, así Él nos enseña a través de pactos. Hay algunos en la Biblia que Dios nos muestra. Él hizo un pacto con Noé, Él hizo un pacto con Abraham, Él hizo un pacto con Moisés, Él hizo un pacto a través de Jesucristo, y cada uno de estos pactos marcan tiempos. Escúchame bien, cada uno de estos pactos marcan tiempos diferentes en su pueblo. Estos tiempos que son, los pactos son como paréntesis en donde nosotros funcionamos hoy, y vamos a ver en el transcurso de este estudio que no es que Dios cambie de leyes, y esto apúntalo porque es importante. Los pactos, diferentes pactos, los dos principales en la Biblia, aunque hay tres, pero estos dos, o sea, ese pacto se mete entre estos dos, pero cada pacto no es una ley diferente, es la misma ley de Dios manifestada de una forma distinta.
No es que Dios haya cambiado sus leyes ahora en el pacto de la gracia, mis amados. No, Dios no cambia sus leyes, simplemente la forma de aplicarlas es diferente. Bajo el pacto de la ley se aplicaba de una manera. Ahora en el pacto de la gracia la ley se aplica de una manera diferente. Pero todas estas leyes que nosotros vemos acá en su palabra salen de una misma ley. Y es la ley de Dios. Yo quiero que lo apuntes porque este es el primer fundamento que te quiero enseñar en esta noche. Hay una ley que no cambia nunca, que es eterna, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y es la ley de Dios. La ley de Dios no comenzó con Noé, ni con Adán, ni con Noé, ni con Abraham, ni con Moisés, ni ahora en Cristo. La ley de Jehová es eterna. La ley de Dios es eterna, es perpetua. Y la Biblia dice que es hermosa y que nos debemos deleitar en su ley. Tenemos el mal pensamiento que la gracia es ausencia de ley, y para nada la gracia es ausencia de ley. Otro error en el que pensamos es que cuando nos muramos y vayamos al cielo, allá vamos a estar exentos de toda ley. Tampoco es cierto. En la eternidad va a haber una ley a la cual nos vamos a tener que regir, y es la ley de Dios. Esto es importante que nosotros lo entendamos, mis amados, porque si no hubiese ley, entonces estaría dando lugar al libertinaje. Y Dios no es un Dios libertino. Dios es un Dios legal. La ley de Dios es eterna. Amén. En un tiempo se manifestó de acuerdo a los preceptos de Moisés, que entre paréntesis nosotros le llamamos la ley de Moisés, pero no es la ley de Moisés, es la ley que Dios le manifestó, que Dios manifestó a través de Moisés. Pero es la ley de Dios, es la ley de Dios con condiciones distintas a las que hoy vivimos. No sé si me estoy explicando. Estoy comenzando despacio y poco a poco yo voy agarrando velocidad, ¿verdad? Pero quiero quedar claro en esto porque es el fundamento de este estudio. Amén. Es el fundamento de este estudio. Así que si tú estás agarrando el mensaje, estos minutos que hemos hablado, por favor pónmelo ahí. Si está quedando alguna duda, por favor también házmelo saber. Entonces, resumiendo, existe una ley que es eterna, que es la ley de Dios. De esa ley de Dios han salido varias interpretaciones de esa ley o varias formas de cumplir esa ley. Entre ellas, las principales dos, la ley que Dios le dio a Moisés, la cual tuvo vigencia desde Éxodo capítulo 20 hasta que Jesús vino a cambiar el tiempo, a cambiar las condiciones. Pon ahí condiciones. Condición del cumplimiento de la ley. Por 1500 años fue la ley de Moisés y ahora llevamos 2000 años con la ley de la gracia. Pero la ley de Dios es eterna. Amén. Y la vamos a tener que cumplir eternamente. Si tú pensabas que al cielo ibas a ir a hacer lo que quisieras, piensa bien si quieres ir al cielo. Porque al cielo no vamos a ir a hacer lo que queremos. Al cielo vamos a ir a cumplir la ley de Dios eternamente. Nos vamos a ir, mira, al cielo o a la eternidad vamos a ir a sujetarnos eternamente a la voluntad de Dios. Yo no sé si tú alguna vez te habías puesto a pensar en eso. Pero si te cuesta sujetarte a su voluntad acá en la tierra, no pretendas que va a ser fácil tu estadía en el cielo. Porque al cielo vamos a ir a hacer la voluntad de Dios eternamente. Vamos a ir a adorar. Y parte de la adoración, o gran parte de la adoración, tiene que ver con rendir culto, con obedecer, con una correcta actitud
la voluntad de Dios. Así que en el cielo su voluntad sigue rigiendo y su voluntad es su ley. Así que en la eternidad vamos a ir a sujetarnos a su voluntad, a obedecer a Dios eternamente. Así que es mejor que comencemos a practicar la obediencia acá en la tierra, porque al cielo vamos a ir a obedecer. No como robots, no como esclavos, aunque Pablo en alguna de sus epístolas, él se define como esclavo de la libertad. Mira qué término más interesante. Esclavo de la libertad, no de libertinaje, de la libertad. Una cosa es ser libre y otra cosa es ser libertino. Te voy a decir cuál es la diferencia. Alguien que camina en libertad, camina dentro de los parámetros de la ley. Por ejemplo, en Guatemala hay una libre locomoción. Quiere decir que tú puedes agarrar tu carro e ir a donde tú quieras, simple y cuando tomes el camino correcto. Tú no puedes tomar tu carro y agarrar la calzada Roosevelt en contravía, porque como hay libertad de locomoción, entonces yo puedo agarrar mi carro e ir en contra de vía y pasarme los rojos e ir a más de 70 kilómetros por hora y no cumplir con las leyes de tránsito. La libertad de locomoción está en Guatemala siempre y cuando cumplas con las leyes de tránsito. ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. O sea, somos libres para transitar, pero no hay libertinaje, porque hay ciertas condiciones para poder transitar en las calles de Guatemala. Hay vías, hay semáforos, hay límites, hay un camino que nosotros debemos sujetarnos a ello. Pues igual va a ser en la eternidad. ¿Vamos a ser libres? Claro que sí, siempre y cuando nos sujetemos a los parámetros de Dios. El que nosotros seamos cristianos hoy no nos exime de sujetarnos ni a las leyes terrenas y mucho menos a las leyes de Dios. Así que el ser libre no me hace un libertino. Un libertino se sale de los límites. El libre camina dentro de los límites. Eso es la libertad. Dios te ha hecho libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo y Cristo dice: yo soy el camino, y un camino tiene límites, porque si no tuviese límites no fuera camino, fuera una estepa, fuera un campo. ¿Cómo tú identificas un camino? Porque tiene un límite derecho y un límite izquierdo, y entonces tú sigues ese camino de acuerdo a sus límites y te van a conducir a un destino. ¿Estamos de acuerdo con esto? Así que si tú eres cristiano, si tú te has acogido a la gracia, si tú quieres caminar como cristiano y testificar como cristiano, camina en libertad, siempre y cuando caminas en libertad, en la libertad de Dios, siempre y cuando caminas dentro de los límites que Dios da. Ejemplos. ¿Te puedes enojar? ¿Los cristianos nos podemos enojar? Sí, sí nos podemos enojar. Levanta tu mano y di gracias a Dios porque me puedo enojar. Sí, nos podemos enojar. Jesús se enojó. Jesús fue a tirarle la mesa a los mercaderes y los cambistas allá cuando limpió el templo. ¿Se acuerda usted? Ahora, hay un límite para el enojo. La Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis. Quiere decir que nos podemos enojar, pero que el enojo no puede dominarnos. Hay un límite para el enojo, que muchos lo traspasamos y pecamos en eso. Yo me declaro culpable de ese pecado, porque he tenido que luchar toda mi vida para sujetarme dentro de los límites aceptables. Enojarme, pero no airarme. Porque cuando yo me aireo, entonces estoy pecando. Dios se enoja, claro que Dios se enoja. Yo miro en la Biblia un montón
¿Qué dice la negrita? Hay un montón de escrituras donde manifiestan el enojo de Dios. Dios se enojó muchas veces contra el pueblo. Y Moisés, por ejemplo, tuvo que interceder. Tuvo que interceder. En arameo dice, hola mi capi, te bendigo, qué bueno saludarte. Tuvo que interceder porque Dios quería raer al pueblo en ese momento. Quería hacer llover fuego, exterminar al pueblo, y le dice a Moisés, yo te voy a levantar un pueblo que vale la pena, no este. Y Moisés tuvo que interceder. Dios se enoja, pero Dios no se deja dominar por el enojo, porque hay límites, mis amados. Hay límites. Y este estudio de la gracia, queremos manifestar o enseñar esos límites que Dios nos ha dejado para poder precisamente vivir en la libertad de la gracia. Así que yo quiero comenzar este estudio y quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 31. Hi Mauricio. Te bendigo, amado. Qué bueno saludarte. Glorita también está conectada, la negrita también está conectada por ahí. Qué bueno saludarles, mi querido Capi también. Luis Andrés Morales también está conectado. Qué bueno saludarles, Herbert, Vanessa. Dios los bendiga, un abrazo. Vamos a continuar. Jeremías capítulo 31 y versículo 27. Quiero leerles algunos versos acá y comenzar oficialmente este estudio. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Cuando Dios habla de aquellos días, regularmente, gracias Nago, cuando Dios habla de aquellos días, regularmente se refiere a estos días del fin que estamos viviendo, que comenzaron con la venida del Señor. Esos son aquellos días. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Verso 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales, escuche bien, haré nuevo pacto. Cuando Dios habló esta palabra a través del profeta Jeremías, te pregunto, ¿qué pacto estaba vigente? ¿Bajo qué pacto estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento? El primero que me conteste se gana una estrellita en la frente. ¿Bajo qué pacto estaba viviendo el pueblo cuando Dios habla esta palabra a través del profeta Jeremías? Correcto, aunque nadie me ha contestado. Correcto, ya contestó Nago. Bajo el pacto de la ley. Estaban viviendo bajo un pacto de ley. Entre paréntesis, la palabra pacto tiene que ver con la palabra testamento. ¿Ok? La palabra pacto y la palabra testamento es prácticamente la misma. Así que estaban viviendo bajo el testamento de la ley, que tenía condiciones. Y ahora estamos viviendo bajo el testamento nuevo de la gracia, que es la misma ley, mis amados. Es la misma ley con condiciones diferentes. Dice acá, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está refiriéndose al pacto que Dios dio a través de Moisés, al que nosotros creo que no muy correctamente le llamamos pacto de Moisés. Es el pacto que Dios dio a través de Moisés.
No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, escuche bien, invalidaron mi pacto. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. Invalidaron mi pacto. Aunque fui yo, dice, un marido para ellos, dice Jehová. Escuche bien, no como el pacto. Él va a hacer un nuevo pacto, pero no es como el pacto, no es como el testamento que él hizo con los padres el día que los sacó de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron el pacto. ¿Sabe por qué? Porque el pacto él lo hizo con ellos. Diferente el pacto de la gracia. Mira, escúchame bien. El antiguo pacto, el pacto que dio Dios a través de Moisés, Dios lo hizo con ellos. Aquí dice, no como el pacto que hice con sus padres. Escúchame bien. ¿Por qué se pudo invalidar ese pacto? Porque el pacto Dios lo hizo con ellos. ¿Por qué el pacto de la gracia no se puede invalidar? Porque el pacto de la gracia Dios no lo hizo con nosotros. Dios lo hizo con el Hijo. Entre Cristo y el Padre hicieron un pacto para beneficio nuestro. Por eso es que nosotros no podemos invalidar ese pacto. No sé si me estoy dando a entender. El pacto que Dios le dio que Dios dio a través de Moisés, o el pacto de la ley de Moisés, el pueblo lo invalidó porque Dios lo hizo con ellos. Pero el nuevo pacto Dios no lo hizo con nosotros. Dios lo hizo con él mismo. Por eso es que este pacto, mis amados, no se puede invalidar. No sé si le das un aplauso al Señor. No sé si te gozas de esta verdad. Vamos a desarrollar todo eso, no te preocupes. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque bendiciones, mi querido Edwin, Dios te bendiga. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33. Pero escuche bien, es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y aquí el Señor nos va a describir de qué se trata ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto que está hablando acá no es más que el pacto de la gracia. El tiempo de la gracia que está profetizando Dios a través del profeta Jeremías. ¿Estoy siendo claro? ¿Estamos claros hasta este punto, mis amados hermanos? Por favor, háganmelo saber, porque si tú no entiendes este fundamento, te vas a perder todo el transcurso de este estudio. Esto es importante que lo entendamos. Verso 33. Pero es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. 2 puntos. ¿De qué se trata entonces este nuevo pacto que estamos viviendo? ¿Dónde el Señor o dónde Dios hizo ese pacto? El pacto de la gracia, ¿dónde se consumó? En la cruz del Calvario. Porque para hacer un pacto hay ciertas condiciones que se deben cumplir. La próxima semana, creo yo, vamos a estar hablando un poquito acerca de esto. Pero para hacer un pacto se tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, tiene que haber un derramamiento de sangre, tiene que haber un sacrificio. Hay un intercambio de nombres. Cuando dos personas hacían un pacto, intercambiaban nombres. El nombre nos habla de naturalezas. Así que este nuevo pacto se manifestó en la cruz del Calvario. Ahí es donde Dios hizo un pacto. Repito, no con nosotros. Lo hizo un pacto con él mismo. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto. Ellos hicieron un pacto que nos favorece a nosotros. No sé si la estás captando. Es que necesito que lo captes. El antiguo pacto, Dios hizo un pacto con Moisés, con el pueblo. Hizo un pacto con ellos. Entonces, una de las dos partes
una de las dos partes invalidó el pacto. Quiere decir que se salió de las condiciones de ese pacto. Entonces invalidó el pacto. Pero ahora Dios no hizo un pacto con nosotros, sino hizo un pacto con Él mismo. Y Él mismo no va a invalidar su pacto. Y ese pacto que Él hizo con Él mismo nos favorece a nosotros. Esto es glorioso, esto es hermoso. Esto nos da la seguridad de la salvación. Porque Dios se va a asegurar de no invalidar su pacto. Porque lo hizo con Él mismo y Él es fiel a su pacto. Por eso dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿A quién permanece fiel? Mire, no permanece fiel a nosotros. No es que permanece fiel a nosotros. Él permanece fiel a su pacto. ¡Guau! No sé si estás captando la profundidad de esto que te estoy predicando, enseñando hoy. Porque aunque vosotros me seáis infieles, yo permaneceré fiel. Está diciendo, aunque ustedes sean infieles al pacto, yo voy a seguir fiel a mi pacto. Y ese pacto nos garantiza, mis amados, nos garantiza la salvación. La condición que Dios dio es firme, no cambia. No cambia según su humor o según nuestro comportamiento. El pacto es fiel porque Dios lo hizo con Él mismo. Eso nos garantiza la salvación o el infierno. Te lo voy a repetir. Eso nos garantiza el cielo o el infierno. Dios permanece fiel a su pacto porque lo hizo con Él mismo. En la cruz del Calvario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto que nos favorece a nosotros. Amén. Así que nosotros no podemos invalidar ese pacto. El pacto se cumple. Ahora, este pacto tiene condiciones. Este pacto tiene reglas, tiene normas, tiene leyes. Que cuando nosotros transgredimos transgredemos esas leyes, escúcheme bien, no es que el pacto se invalide, porque el pacto no se invalida, el pacto permanece tal cual. Y por eso es que nosotros, el alma que pecare, dice, esa morirá. Si no hay un arrepentimiento, el pacto se va a cumplir. Y ese pacto dice que si no nos aferramos, que si no nos acercamos al trono de misericordia y de gracia, no vamos a obtener gracia, dice Hebreos, para el oportuno socorro. Quiere decir que la persona que no se arrepienta de su pecado, como el pacto es firme y ese pacto dice que el que no se arrepiente de su pecado tendrá un castigo eterno. No tiene que ver ahora con que Dios me ame o no me ama. Eso, mis amados, perdónenme, es tácito. Dios te ama. Te ama tanto que envió al Hijo para que muriese por ti. Si eso no es amor, si no te sientes amado con eso, con nada te vas a sentir amado. Pero no es suficiente el amor de Dios para mí, para que yo no me vaya al infierno. Escúchame bien. No es suficiente que Dios me ame para que yo no me pierda, porque Dios amó a Judas. Dios ama a todos de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, esa es la condición, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que se salvan? ¿Quiénes son los que se salvan? No son los que Dios ama solamente, sino aquellos, dice, amó a Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Entonces, no es suficiente el amor, necesito creer. Necesito creer. Por favor, no le digas a la gente, tranquilo que Dios te ama,
y no va a dejar que te vayas al infierno. Quiero decirte algo y va a doler lo que te voy a decir y va a afligir lo que te voy a decir. Dios sí deja que la gente se vaya al infierno. Por eso es que la gente se va al infierno. ¿Por qué? Porque Dios la dejó. Porque Dios no va a coaccionar a nadie ni a manipular a nadie para que decida. Las cartas están tiradas. La ley de Dios está acá. Las condiciones están dadas. Las condiciones están dadas, mis amados, y Dios es fiel a este pacto y se va a cumplir. Y este pacto dice que el que no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador no puede ser salvo. Así Dios te ame con su vida, Dios te deja que te vayas al infierno si tú no decides. Eso no quiere decir que Dios no te dé oportunidades todo el tiempo para que te arrepientas, pero lo que Dios no va a hacer es decidir por ti. Así que por favor, no vayamos con la gente a decirle tranquilo, Dios no te va a dejar que te vayas al infierno porque Dios te ama así como eres, no tienes que hacer nada para que Dios te ame más o te ame menos. Esa es una verdad, no tenemos que hacer nada para que Dios me ame más o me ame menos porque Dios es perfecto. Pero sí tengo que hacer algo para yo amar a Dios más y para no irme yo al infierno. No sé si me estoy dando a entender. Esto, mis amados, es doctrina. Esto es fundamento. Esto lo tenemos que saber, que entender y que vivir. ¿Sabe? A veces nosotros, por querer ser más misericordiosos que Dios, estamos ayudando al diablo para que la gente se vaya al infierno. Estamos engañando a la gente, haciéndole creer que viviendo su vida como la viven, que haciendo lo que hacen, que como Cristo ya murió por sus pecados, ellos pueden hacer y deshacer, que igual Dios se los va a llevar como canchinflines al cielo. Eso es una mentira inventada por Satanás. No es cierto, mis amados. La Biblia misma nos da la instrucción para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Y el primer paso es arrepentirnos, reconocer que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, saber que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres que Jesucristo mismo, no hay otro camino que no sea Él, no hay otra puerta de salvación que no sea Jesucristo. Vamos a ir, vamos a acogernos a esa cláusula, vamos a arrepentirnos de nuestro pecado, vamos a confesarle nuestro pecado, nos vamos a bautizar porque la Biblia lo manda y entonces, mis amados, nosotros podemos tener la seguridad de la salvación. Por lo menos tengo un pastor acá, amado, que me está haciendo la buena. Gloria a Dios, mi querido Capi. Tú eres un siervo hermoso del Señor. Es importante que conozcamos este fundamento. Ahora, ¿de qué se trata este nuevo pacto? ¿De qué se trata el pacto de la gracia? Mire que ya se nos está acabando el tiempo. Es impresionante cómo se va el tiempo. Sigamos el versículo 33. Jeremías 31:33. Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, abrazotes mi querido Capi, los amo. Dice Jehová, ¿de qué se trata este pacto? Mire lo que se trata este pacto. Lea conmigo Jeremías 31:33. Dice, daré mi ley. ¡Wow! Daré mi ley. ¿Qué ley? ¿La ley de Moisés? No. Daré mi ley, que es la misma ley, escúcheme bien, que es la misma ley que la ley de Moisés. Es la misma. Escrita en diferente lado y con condiciones diferentes. Pero tanto la ley de Moisés como la ley de la gracia salieron de la misma ley, que es la ley de Dios. Te lo voy a repetir. Tanto la ley de Moisés como la ley de la gracia salieron de la misma ley, que es la ley de Dios. Mi ley, dice el Señor. He aquí
Haré con la casa de Israel después, daré mi ley en su mente. Escúcheme bien. Daré la ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? ¿En dónde escribe Dios la ley de la gracia? La escribe en el corazón. ¿En dónde escribió Dios la ley de Moisés? La escribió en tablas de piedra. Hay una gran diferencia en esto. En Éxodo 20, Dios escribió la ley en tablas de piedra. Escúcheme. Ahora, Dios está escribiendo su ley en tu corazón. ¿Cuál es la diferencia? Mucha diferencia. Del cielo a la tierra. Te voy a poner un ejemplo. Para que un israelita, en el pacto de la ley, en el antiguo pacto, para que un israelita conociera la ley, tenía que ir a leerla. La ley estaba escrita externamente en tablas de piedra, y esto es muy significativo, porque la Biblia dice que nosotros sin Dios, nuestro corazón es un corazón de piedra. Por eso es que el libro de Ezequiel, allá en el capítulo 11, Dios le dice a Ezequiel que va a cambiar su corazón y que va a poner un corazón de carne y que va a quitar el corazón de piedra. Ese es el intercambio de pacto. Mira, es que la palabra es maravillosa. Está diciendo Dios, dame la ley y te doy la gracia. Dame tu corazón de piedra y yo te pondré un corazón de carne conforme a mi corazón. Bajo el pacto de la ley, su ley se escribió en piedras. No matarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? No matarás, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre, guardarás el día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Escribió su pacto en tablas de piedra. Externo. Hoy el Señor dice acá en Jeremías, yo voy a escribir mi pacto en su corazón. ¿Y esto qué resultado va a dar? Que cuando la ley de Dios, escúchame bien, que se está escribiendo en nuestro corazón, porque estamos en ese proceso en donde Dios está escribiendo su ley en tu corazón. Mi pastor, mi tío, el pastor Pedrito Mauri, decía algo que a mí me gustaba mucho. Decía él, los 10 mandamientos bajo el pacto de la ley eran 10 mandamientos, pero si los vemos reflejados en la gracia, son 10 promesas. En la ley era no matarás. Mandamiento, no vas a matar. No vas a adulterar. Mandamiento, no adulterarás. No matarás. Honra a tu padre y a tu madre. No lo haces, por eso te estoy diciendo que lo hagas. Matas, por eso te estoy diciendo no mates. Mientes, por eso te estoy diciendo no mientas. Pero bajo la lupa de la gracia, viendo la gracia venir, son 10 promesas que Dios dice, no vas a matar. No mentirás. Y honrarás a tu padre y a tu madre. Y guardarás mi reposo. No va a ser un mandamiento, es una promesa que te estoy haciendo. Va a llegar el momento en donde no lo vas a hacer. Va a llegar el momento, amados hermanos, cuando dejemos de ver los mandamientos como mandamientos y empecemos a vivirlo como una forma de vida.
Esto es glorioso. Vas a dejar de pensar en que no debes hacer lo que ofende a Dios. Simplemente vas a vivir agradando a Dios. Vas a dejar de luchar contra tus malos pensamientos. Simplemente solo vas a tener buenos pensamientos. Vas a dejar de estar luchando contra la lujuria en tu corazón. Simple y sencillamente ya no va a haber lujuria en tu corazón. Vas a dejar de pelear en contra de la avaricia y de la codicia, porque ya no va a existir avaricia y codicia en tu corazón. Vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, porque ya no va a haber idolatría dentro de tu corazón. Ya no vas a tener que esforzarte por obedecerlo. Ya no vas a tener que estar tratando, ayunar y vigilar y estar. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer por naturaleza. ¿Cuántos se gozan con esto? ¿Cuántos se gozan en saber que el pacto de la gracia lo que va a hacer es a desarraigar el pecado de nuestro corazón y en su lugar va a escribir la ley de Dios ahí? Hoy hay un pecado escrito en nuestro corazón. Te voy a decir qué está escrito en nuestro corazón hoy. Acompáñame a Gálatas capítulo 5. Te voy a decir qué está escrito hoy en tu corazón. Y en el mío, o sea, no te estoy diciendo en el tuyo, en el mío. ¿Qué está escrito en nuestro corazón hoy? Hoy está escrito esto. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que está escrito en nuestro corazón. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán no heredarán el reino de Dios. Escúchame bien esto. Esto es lo que está escrito en nuestro corazón, por favor. Tú naces y cuando tú estabas acostadito en tu cuna en el hospital, después de 12 horas de haber nacido, tu corazón tenía escritos ya todos estos pecados. Nacimos con el corazón contaminado de pecado. La vieja naturaleza, que es esto, ha sido heredada de generación en generación desde Adán hasta hoy. El único ser vivo, el único hombre que ha nacido desde Adán hasta hoy, el único, no hay otro, el único que ha nacido sin esa naturaleza de pecado en el corazón es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no fue engendrado por hombre, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Así que el único en la historia de la humanidad que nació sin el corazón contaminado con pecado es nuestro Señor Jesucristo. De ahí, mis amados, todos. Abraham, sí. Moisés, sí. Elías, sí. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Pablo, Romanos capítulo 7 nos dice que él tiene un gran problema en su interior porque hay dos naturalezas peleando, la de pecado y la nueva criatura. Así que el único que no ha nacido con la naturaleza de Adán es Jesucristo. Todos nosotros, desde el momento que fuimos engendrados y nos fue dado espíritu, mis amados,
Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, lotería. Todos lo tenemos, todo, todo. Por eso es que Dios dice no juzgues. Por eso es que Dios dice no juzgues al adúltero, porque tú tienes uno allá adentro. Y si estás levantando tu dedo en acusación con aquel que cayó en adulterio, simplemente se está abriendo la puerta de ese pecado en tu corazón y tarde o temprano vas a caer ahí. Y vas a ser juzgado con la misma medida que juzgaste, más un palmo más. Ese es el gran problema. No juzgues, no señales, porque cuando juzgas, tarde o temprano, mire, a todos nos ha pasado. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Eso no quiere decir, pastores, que no expongamos la herejía. Eso no es juzgar, no estás juzgando al hombre, estás juzgando su enseñanza. Eso sí es permitido, porque somos atalayas. Y cuando tú veas, oigas o mires un hereje que está predicando y que está confundiendo a la grey de Dios, tu obligación, mi obligación es aclararlo. Mi obligación es decir, esto es una herejía por esto, esto y esto. La Biblia no dice eso. Eso nos autoriza Dios. Pero juzgar el corazón de otro siervo, de otra persona, señalarlo, eso no nos es permitido. Porque corremos el riesgo de caer en lo mismo. ¿Estamos claros hasta acá? Ok. Entonces, escucha bien. Toda esa programación está escrita en nuestro corazón. Así que el nenito tan lindo no puede ni hablar y ya tiene un adúltero adentro, en potencia. Un mentiroso en potencia. Un idólatra en potencia. Un hechicero en potencia. Tiene contienda, tiene herejía, tiene un envidioso en potencia. ¿Estamos claros? Ahora, yo voy a escribir mi ley en su corazón. Para que Dios pueda escribir su ley en mi corazón, tiene que haber un borrón y cuenta nueva. Tiene que borrar o desalojar todas estas obras de la carne y escribir su ley en mi corazón. ¿De qué se trata su ley? Sigue diciendo el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es. No dice más los frutos del Espíritu son. Dice, mas el fruto del Espíritu es. Acabamos de verlo. Terminamos la semana pasada. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora escuche bien. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, no quiere decir que somos exentos de esa ley. Quiere decir que la vamos a cumplir. Mira, yo pongo siempre este ejemplo. Si alguien me está oyendo que tuvo algún vicio, por ejemplo, el vicio del cigarro, ¿sí? Yo cuando crecí, se podía fumar en todos lados. En los restaurantes, en los cines, había parte para fumar, parte para no fumar. En los aviones, tú podías decir, yo me quiero ir en el área de fumar y tú decías, yo quiero área de no fumar. Era risible porque, imagínate, en alguna fila se terminaba el área de fumar. Como que el humo supiera que no tenía que pasar a la otra fila, ¿verdad? Pero bueno, había una fila para atrás que se podía fumar y una fila para adelante donde no se podía fumar. En los restaurantes había área de fumadores, en todos lados había área de fumadores y área de no fumadores y todos tenían la libertad para fumar donde quisieran. De repente, hace algunos años, gracias a Dios, alguno de los presidentes, no me acuerdo quién fue, creo, si no estoy mal, pero me corregirá alguien, que fue el general Efraín Ríos Montt, quien puso esta ley en Guatemala que está vigente hasta hoy, de no fumar en lugares públicos. Entonces, está la restricción hoy de no fumar. No se puede fumar en restaurantes, no se puede fumar en lugares públicos, en cines, en teatros, no se puede fumar dentro de los centros comerciales.
esta ley se generalizó, ya no se puede fumar en los aviones, ¿verdad? Ahora, para los que no teníamos ese vicio, esa ley fue una bendición. O sea, yo, miren, de veras, doy gracias a Dios por esa ley. Me disfruto esa ley. Cumplo esa ley. Ahora, para los que fue Suri Ríos cuando era diputada, gracias Meilin, gracias. Ahora, escúcheme bien. Para los que tenían el vicio, si alguien me está oyendo acá, que tenían ese vicio, esa ley fue la peor desgracia que pudo haber pasado. Esa ley fue espantosa para muchos. Yo tenía amigos conocidos que tenían ese vicio y era desesperante para ellos, por ejemplo, viajar. Iban en el avión y se bajaban. Cuando bajaban, lo primero que hacían era salir para echarse un chancuaco. A medio almuerzo se levantaban para ir a fumar afuera porque no soportaban tanto tiempo sin el cigarro. Y me imagino que hay gente que todavía sigue con ese problema. Y entonces, ¿saben una cosa? Cuando entran a un lugar, lo primero que preguntan es, ¿se puede fumar acá? ¿Hay lugar para fumadores? Lo primero que ven es si hay un rótulo que diga no fumar. Ahora, escúcheme bien. Porque ellos cumplían esa ley, la tenían que cumplir. Porque si no la cumplían, había consecuencias. Si ellos osaban sacar un cigarro en un avión, pues los bajaban del avión. Obviamente, si había despegado, le decía, mire, apague su cigarro. Si estaban en un lugar público encerrados, les llegaban a quitar, los sacaban de ahí. Había consecuencias. Y entonces ellos estaban muy atentos a esa ley, porque si transgredían la ley, venía la ley y les ponía una sentencia. Entonces la cumplían. Pero la cumplían cuando estaban dentro de los parámetros. Pero si estaban en un parque, fumaban. O sea que no había cambio, no hay cambio en el corazón. Espérame porque esto viene más adelante. Solo te quiero dar este ejemplo. Ahora, yo no fumaba. Nunca he fumado, gracias a Dios. Entonces para mí esa ley me cayó como anillo al dedo. Levanté mis manos y las sigo levantando y digo, gracias Señor por esa bendita ley. Gracias Señor, porque en los aviones no se puede fumar. Gracias Señor, porque en los cines tampoco, ni en los restaurantes tampoco, ni en los lugares públicos tampoco se puede fumar. Gracias a Dios. Ahora, el que yo sea libre de esa ley, ¿me hace transgredirla? No. Al contrario, la cumplo por naturaleza. ¿Me estás entendiendo? La cumplo por naturaleza y me deleito en esa ley. Pregunto, ¿cuántos se deleitan en esa ley? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esa ley? ¿Verdad que sí? Ahora, hay quienes les causa mucho conflicto y mucho enojo y mucha ira a esa ley. Por eso es que dice la Biblia que la ley produce ira. ¿Por qué? Porque va contra la naturaleza. Y dice Romanos, porque lo que era imposible para la ley, me estoy adelantando, pero lo que era imposible para la ley, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Transformar el corazón. Por eso es que la ley produce ira. Porque solo te dice lo que no puedes hacer, pero no hay un cambio interno. La ley de la gracia te sigue diciendo lo que no debes hacer, pero te capacita para no hacerlo. Esa es la diferencia. Te lo voy a repetir. La ley de Moisés te decía lo que no se podía hacer, pero no te transformaba el corazón. Entonces tú seguías con la gana. Toda la vida seguías con la gana, pero con la ley que te decía no lo hagas. Y entonces causaba ira. Eso dice la Biblia. Pero dice acá en Jeremías, yo escribiré mi ley en su corazón. ¿Para qué? Para que haya una transformación. ¿Para qué? Para que ya no solamente no matarás, sea algo que tengas que estar diciendo, no me tengo que enojar localmente contra mi hermano porque soy culpable de homicidio, pero es que como dan ganas de agarrarlo del gaznate y pegarle un par de cuentazos, ¿verdad? Y estás luchando con esa ira dentro de tu corazón. Pero dice Dios, yo voy a escribir esa ley en tu corazón y en tu corazón se va a escribir, no matarás. Que el mandamiento realmente es no asesinarás, ¿verdad? Y Jesús dijo,
o enojarte locamente contra tu hermano, ya estás transgrediendo esa ley. Entonces Dios va a quitar la ira y va a poner su amor. Y ya te vas a deleitar por esa y por todas las leyes que Dios ha puesto. Mira, esa es la diferencia entre la gracia y la ley. A mí de veras me molesta cuando oigo a algún pastor refiriéndose a la ley despectivamente y como que el Antiguo Testamento ya no está vigente. Perdóneme, sigue vigente toda esa ley, la ley moral, por ejemplo, sigue vigente. Lo que pasa es que la condición para cumplirla cambió. Es más, el parámetro subió. Vamos a ver la otra semana, porque ya no me da tiempo, son las 1:30. La otra semana vamos a ver cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho. Ese oísteis que fue dicho allá en Mateo 5 es en la ley, oísteis que fue dicho, que la ley dijo no matarás. Pero yo te digo, la gracia, mire la ley de la gracia. Cualquiera que se enoja locamente contra su hermano, ya es culpable. Mire cómo los parámetros subieron. Déjame, te voy a decir. Acompáñame y termino con esto. Mateo capítulo 5, así de una vez te lo doy. Mateo capítulo 5. Mira lo que dice. Versículo 21. Mateo capítulo 5, verso 21. Oísteis que fue dicho, esas son palabras de Jesús. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Escucha, oísteis que fue dicho a los antiguos. Ese es pacto de Moisés. La ley, ¿sí? La ley. Vamos a llamarle así para entendimiento. El pacto de Moisés, el Antiguo Testamento, el antiguo pacto. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Éxodo capítulo 20, no matarás. Y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa era la ley. Quiere decir, cualquiera que matara a su prójimo, que asesinara, más bien dicho, a su prójimo, era culpable de juicio. Pero tenías que agarrar una espada y matarla. Y te tenían que encontrar culpable de asesinato. Pero yo os digo, y vamos a ver la siguiente semana, ¿quién es nuestra gracia? ¿Quién es la gracia? Porque la gracia no es solamente un tiempo, sino Cristo es nuestra gracia. Bueno, ya te lo dije. Pero dice, mas yo os digo. Este más yo os digo nos trae al pacto de la gracia, al nuevo pacto, al nuevo testamento, al nuevo tiempo. Y la condición para cumplir esa ley cambió. La condición para cumplir la ley en el Antiguo Testamento era que no agarraras una espada o cualquier otra cosa y mataras a tu prójimo. La condición bajo la gracia incluye eso. Pero además te dice el Señor, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Mira, bajo la ley de Moisés tenías que matar a alguien para ser culpable. Bajo el pacto de la gracia lo incluye, porque no podemos matar a nadie, pero además no nos podemos enojar locamente contra nuestro hermano. Mira lo que dice el versículo 27. Oísteis que fue dicho, 5:27 de Mateo, no cometerás adulterio. En el Antiguo Testamento, en el pacto de la ley, decía no adulterarás. Y la ley decía, cualquier parejita que no esté casada, que es encontrada en el hecho del adulterio, o sea, que no estén casados entre ellos, sino que tengan otras parejas y que estén teniendo relaciones sexuales entre ellos y los encuentran en el lecho del adulterio, tienen que ser apedreados. Eso decía la ley, eso dice la ley de Moisés. Pero yo os digo, dice el verso 28, nos trae a la gracia, el pacto de la gracia, el Nuevo Testamento. Nuestra gracia nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Escúcheme bien, no está aboliendo el mandamiento, sino que nos está dando un estándar más alto. No está diciendo que podemos hacer lo que hacían los antiguos. No, dice, no hagas eso y además no mires a la chatía con ojos de lujuria, porque entonces ya te es contado como adulterio. ¿Para qué me conecté? Dice alguno por ahí. Mira lo que dice el verso 38.
oísteis que fue dicho. El mismo Jesús hablando. La ley, ¿sí? Pacto de la ley, pacto de Moisés, Antiguo Testamento, ojo por ojo, 64 dicen por ahí, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente, ¿ok? O sea, si te hacen, yo puedo hacer. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mire, dice, oísteis que fue dicho. Te puedes vengar, pues. Si te hacen mal, tú puedes, si te pegan una trompada en un cachete, puedes devolvérsela con toda la gana. Pero yo os digo, bajo la gracia, dice, si te dan en una, ya no se te permite devolverla, sino que pon la otra mejilla. La gracia no abole la ley, sino que da un cumplimiento más alto. Versículo 43. Dice, oísteis que fue dicho. La ley, pacto de Moisés. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, en el pacto de la ley, amabas a tu prójimo, pero te daban permiso de aborrecer a tu enemigo. Mas yo os digo, gracia, mas yo os digo, Nuevo Testamento, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, escúcheme bien, no es que esa ley del Antiguo Testamento haya sido abolida, estoy hablando de la ley moral, sino que ahora, además de cumplir esa ley, tenemos un parámetro más alto. Ahora, no tengo que matar, pero tampoco me tengo que enojar locamente. No puedo adulterar físicamente, pero tampoco puedo ver a la chatía con ojos de lujuria. ¿Me explico? Ahora, si este parámetro, si la forma de cumplir el mandamiento de la gracia se la hubieran dado a la ley, nadie hubiera podido. Nadie hubiera podido. ¿Por qué? Porque no estaba la gracia. Ahora entonces dejo este punto acá. ¿Qué es la gracia? Gracia, mis amados hermanos, es habilidad divina. Nos hemos quedado con la definición de gracia como un regalo inmerecido. Y sí, y lo vamos a ver la otra semana. Es un regalo inmerecido, pero también gracia es habilidad divina. ¿Habilidad para qué? Para ganar más pisto, pastor. No, hombre, habilidad para poder cumplir con la ley. De eso se trata el pacto de la gracia. La habilidad de Dios en ti para que puedas obedecer. La habilidad de Dios en ti para que puedas dejar de enojarte locamente. La habilidad de Dios en ti para que dejes de echarle loxer a las chatías por ahí. Habilidad de Dios en ti para poder amar a tus enemigos. Quien logra vivir así, entonces entendió la gracia. Lo dejo aquí. ¿Cómo te está pareciendo este curso nuevo? Quisiera, van a ser las -4. Voy a dejar hasta aquí la enseñanza. Quisiera que me cuentes si estás entendiéndolo hasta acá. Si hay alguna laguna que no hayas entendido, si hay algún punto que debas reforzar. Si hay algo que quieras, algún punto que quieras que toque en este estudio, te voy a pedir por favor que... ¿Eso qué quiere decir? Me lo digas por favor, porque me interesa, bueno, no a mí, ¿verdad? Es muy pretencioso decir me interesa. Le interesa a Dios que entendamos ya, por fin, de qué se trata su hermosa gracia, para que podamos
empezar a funcionar en ella. Y esto va a traer como consecuencia que empecemos a brillar en medio de la luz y las tinieblas, que empecemos a ver cambios trascendentales en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, en todo, mis amados. Dejemos de desperdiciar el tiempo creyendo que la gracia es oportunidad para seguir siendo iguales y que Dios nos ama como somos y que no importa lo que hagamos, el cielo lo tenemos garantizado, ¿verdad? Así que como estoy bajo la gracia, me puedo echar los tragos, como estoy bajo la gracia, puedo celebrar las fiestas que no debo celebrar, como estoy bajo la gracia, puedo seguir yendo a las pachangas los fines de semana, como estoy bajo la gracia, puedo seguir actuando como actúan los del mundo, y por eso es que la iglesia, la condición de la iglesia está como está, por una mala instrucción de nosotros los ministros, los maestros, los profetas, los pastores, los apóstoles y los evangelistas. Hemos dado una mala instrucción y el pueblo anda desenfrenado, confiado en su salvación, sin ponerle atención al corazón. Así que vamos a ver. Vamos a dar unos minutos. Yo siempre me desconecto rápido, pero vamos a dar unos minutos para interactuar. Dice, vamos a ver, amén, amén, amén. Dice Uts Ping Ping, dice Edwin. Amén, dice Vanessa. Liz dice amén. Liz levanta manitas. Araceli dice amén. Patti dice, sí, pastor, lo comprendemos, es muy edificante, confronta y motiva y da esperanza. Amén, Patti, gracias por sus palabras. Edwin dice, la traducción para Uts Ping Ping es de lo mejor. Nagora, gracias pastor, mucho que aprender, que el Señor te siga usando grandemente, muchísimas gracias, dice Patti también. Mailing, gracias por esta explicación. Bendita gracia, gloria a Dios, palabra que confronta, peor que edifica a nuestros, porque edifica, me imagino que quisiste poner, negrita, porque edifica nuestros corazones, te bendigo, pero, amén. Gracias, lo recibimos, dice Gladys también. Amén. Vamos entonces a dejarlo acá. Si hay alguna duda que haya quedado, por favor, con toda confianza, escríbela o mándame un mensaje y vamos a tratar de aclararla la próxima semana. Vamos a tratar de avanzar. Hoy, créanme, realmente me quedé en el primer versículo de todo el estudio. Hay muchísimo que hablar acerca de esto y creo que vamos a disfrutar este estudio, vamos a aprender mucho, pero más importante que lo podamos poner por obra. Amén. Así que pasa la bola. Si tienes a alguien que creas que necesita o que tiene hambre de su palabra y que no tenga un pastor o una iglesia donde se congregarse, por favor, puedes compartir estos videos. Estamos comenzando hoy, así que es un buen momento para que tú compartas esta enseñanza, para que podamos darle continuidad al estudio, y si se van a unir la próxima semana ya traigan esta base, porque vamos a ir avanzando y sin esta base pues van a haber algunos puntos que definitivamente no se pueden entender. Así que tienes toda la libertad para compartir, pasa la voz, llama. El próximo miércoles nos reunimos acá a las 7:30 y vamos a seguir hablando acerca de esta preciosa gracia y tiempo de gracia que el Señor nos está dando y el bendito pacto en el cual nos tocó vivir, y esto es hermoso. Amén. Así que antes de terminar, un par de anuncios. El domingo, mis amados, hoy estaba viendo que hubo una transmisión de gobierno, pusieron algunas restricciones. La verdad es que no me quedó claro un par de puntos. Voy a preguntar si no hay una restricción legal. Este domingo nos reunimos en el edificio de la iglesia, 16 calle 240, zona 10, Hotel Posada Los Próceres, segundo nivel. Te puedes parquear en el centro comercial Los Próceres y sales por la parte de atrás, caminas 25 pasos y estás ya en la iglesia. Si hubiese alguna restricción legal, está atento, por favor, atenta a las redes, a la página de la iglesia y a mi propio perfil. Vamos a estar dando instrucción, pues si no nos dejan reunirnos, pues lo vamos a tener virtual, pero primero Dios sí.
Todo está para que el domingo nos reunamos en el edificio de nuestra iglesia. Estamos cumpliendo con todas las normas de salubridad, de higienización. Estamos tomando tu temperatura, estamos dándote ¿cómo se llama? Tu gel. Está la alfombrita ahí para que te desinfectes tus zapatos. Las sillas están desinfectadas, el salón está desinfectado, las sillas están puestas con el distanciamiento que nos mandan. Están usando todos mascarilla, así que no tienes por qué tener temor de llegar. Te invitamos a que juntos adoremos al Señor, porque es importante también que lleguemos, no te acomodes a este trajín que estamos viviendo de quedarnos en casa, y ya es necesario. Amén. Así que si no dice nada el gobierno, nos reunimos en la iglesia, estemos atentos. Amén. Y el próximo miércoles continuamos con este estudio, así que esperamos ver más gente conectada. Esto de voz invita gente, miércoles 7:30. Y si sabes de alguien que se va a conectar, que no se conectó hoy, por favor pásale el link de esta enseñanza para que se pongan al día y podamos continuar sin ningún contratiempo la próxima semana. Amén. Padre bendito, gracias te doy por este tiempo hermoso. Señor, te entregamos esta noche, que tu palabra, Señor, pueda vivificarse en nuestro corazón. Bendigo a cada uno de mis hermanos desde su cabeza hasta la planta de sus pies, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vaya a cenar tranquilo, mire su tele tranquilo, platique con su familia, haga lo que usted hace por las noches, descanse, y que mañana sea un día maravilloso en donde puedas experimentar su gloria. Amén. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.